Tenga usted muy buen día. Bienvenido a este segmento de Gotitas de Miel y el día de hoy le tengo lo prometido. Ciertamente descubriremos esos códigos, ese mensaje escondido dentro del libro de Esther. Déjeme contarle que lo que usted verá hoy será verdaderamente sorprendente. Cómo el Dios de Abraham, Isaac y Jacob tiene en sus manos los tiempos y Él conoce absolutamente todos los detalles de nuestra historia. Bienvenida Elvira Garrido, un abrazo fuerte para ti, qué alegre tenerte ya con nosotros. Y bien, vamos a dar inicio a este programa porque el tiempo se nos va como agua y déjeme decirle que lo que tengo por mostrarle es por demás sorprendente. Así que recordaremos algo que hemos venido construyendo acerca de este hermoso libro, el libro de Esther. Pastor Carlos Samayoa, bienvenido. Déjeme contarle que hace más de 3,000 años o poco más o menos de 3,000 años el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia. Recordará usted la historia en el libro de Daniel, el relato precisamente de la estatua que hablaba acerca del cautiverio del pueblo de Israel, siendo el segundo cautiverio por el pueblo medo-persa, y es aquí precisamente donde se desarrolla esta hermosa historia que déjeme contarle en los anales de la cronología histórica, usted lo puede buscar de manera secular. Así que esto es verdaderamente asombroso. Bienvenida, Pastora Claudita de Ovalle, un abrazo para ti. Y bien, pues recordará usted que entonces el libro del escrito de Esther es uno de los relatos más antiguos y tardíos, déjeme decirle, que aquí nos narra la Biblia cómo el pueblo amalecita trató, por supuesto, a través hoy estoy algo que la lengua se me traba, quiero decirle tanto y tan rápido que vamos a ordenar las ideas. Déjeme decirle que Amán, el descendiente del pueblo de Amalek, que siempre pretendió dar muerte al pueblo hebreo, por supuesto, si usted regresa a la crónica que está descrita en el libro de Éxodo, déjeme decirle que ahí propiamente el Señor le explica a Moisés que tendrá contienda con este pueblo de generación en generación. Y es así como lo vemos y podemos rastrear a lo largo de la historia todo este hecho. Déjeme decirle que este pleito es un pleito entre primos. Y bien, recordará usted la historia de Esaú, de los dos gemelos. Por supuesto, Esaú que le vende la primogenitura a su hermano. Y déjeme contarle, hacerle brevemente una reseña acerca de esto. Y es que precisamente es Esaú quien rechaza de manera, por supuesto lo podemos ver a través de los textos, la línea genealógica de donde vendría el Mesías. Y bien, caminando un poco más y un poquito más rápido, déjeme decirle que es en el texto de Éxodo 17 donde vemos esta batalla al inmediatamente salir el pueblo de Israel de la cautividad de Egipto, en donde encontramos que los amalecitas los persiguen y les dan batalla, tomándolos por sorpresa en su parte más, ¿qué le puedo decir yo? La parte en la cual ellos podían tomar control, y es así como atacan a los niños, a las mujeres y a los ancianos, y también a todos aquellos que se habían sumado al pueblo de Israel y salen de este cautiverio. Déjeme además contarle que la primera vez en donde aparece el nombre de Amalek es precisamente en el libro de Génesis, y esto lo podemos encontrar de la siguiente manera, y yo espero que usted pueda verlo. Vea usted, hay mención del libro de Amalek, aquí está marcado, en donde está señalado. Y déjeme pedirle una disculpa
porque se nos arruinó el Zoom, el audio del Zoom, y el día de hoy no podemos presentarle estos datos que son tan hermosos en una presentación. Probablemente la semana entrante, si usted me lo permite, se lo pueda presentar y usted puede apreciarlo de mejor manera. Así que vea usted, porque desde entonces empieza, Luca, desde entonces empieza este relato por demás asombroso. Así que fíjese usted que dentro del libro de Génesis, debo decirle que aquí, en donde señalamos que aparece el relato de los dos nombres de Amalek, forman de manera vertical también el mismo nombre. Así que entendemos que todo el relato que está descrito acá es precisamente en relación a este pueblo. Pero un dato curioso, y aquí lo podría usted ver en español, y pido disculpas porque la visión es invertida en Facebook. Déjeme contarle que el espacio entre cada una de las letras para formar este nombre es ni más ni menos que 12.110 intervalos de letras. Este es un código que se conoce como el código equidistante de letras, en donde se toma una letra y se saltea el mismo número hasta volver a tomar la siguiente letra. Es así como este espacio entre las letras para formar el nombre de Amalek es de 12.110 intervalos. Y déjenme contarle, de forma muy curiosa, encontramos que precisamente esa es la cantidad de letras que forman el libro o la Megilá Esther, el libro del rollo de Esther. Vea usted que en Esther, claramente en el capítulo 3, verso 8, nos dice que lo que buscaba Amalek era, o Amán en este relato, descendiente de Amalek, era destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres. Así que encontramos, usted recordará que hace más o menos 3 semanas yo le comenté cuando leímos el texto de Éxodo 17 que había una palabrita que nos llamaba la atención y era precisamente la palabra mañana. Y la volvemos a encontrar en el capítulo 9 de Megilá Esther. Déjeme contarle que, por supuesto, los exégetas judíos les llama la atención esta expresión mañana, y ellos nos explican que ciertamente esto se da en un cumplimiento de término inmediato, pero que también habla de una relación, por supuesto, de términos proféticos y escatológicos. Es así como entonces debemos encontrar a qué se refiere este mañana. Y déjeme decirle que Nachmanides, que es precisamente un exégeta judío, explica, y esto en los años 1194 al 1270 es la época en la que vive Nachmanides, y explica en su comentario acerca de la Torá que se debe ser muy cuidadoso cuando se estudia la historia del pueblo de Israel, pues lo acontecido con los ancestros habrá de suceder en tiempos venideros. Es así como cuando a usted se explica esta historia, hay diferentes posturas, por supuesto, dentro del pueblo de Israel. Pero hoy le quiero contar algo acerca de lo que ya yo le había comentado. Y es que la Guemará es precisamente un libro, es literatura rabínica, que da o en donde se encierran distintos comentarios al respecto de la Torá. Déjeme contarle que la Guemará se cerró en el año 500 antes de Cristo, pero vea usted los comentarios. Aquí tengo año 500 después de Cristo, sí, eso sí es correcto. Y los comentarios que nos llaman la atención son los de Rashi, y dice que la Germania, descendiente de Edom, son aquellos ashkenazis que se asentaron precisamente en lo que hoy conocemos como Alemania a partir del siglo X. Gaón de Vilna nos explica en el siglo XVI y dice que los alemanes son precisamente los descendientes de Amalek. Y Rabbi
Janina dijo que hay 300 príncipes coronados en una Germania que es descendiente de Edom. Así que, partiendo de estos comentarios, véngase conmigo y entonces vamos a leer lo concerniente al libro de Esther en el capítulo 9. Y le voy a suplicar que me siga con la lectura. En el verso 7, o vamos a comenzar desde el 5, y dice de la siguiente manera: y asolaron los judíos a todos sus enemigos a filo de espada, y con mortandad y destrucción, e hicieron con sus enemigos como quisieron. ¿Recuerda usted que el decreto que Amán había hecho que el rey sellara con su propio anillo era que el día 13 de Adar todo judío debía ser exterminado, sin importar la edad ni el sexo? Y entonces toda la trama del libro de Esther se trata precisamente como Dios le dio la salvación a su pueblo. Y recordará usted que en un mismo día Dios cambia el dolor en gozo, la tristeza en mucha alegría y las lágrimas en risa. Y es así como entonces se emite otro decreto para que los judíos pudiesen defenderse. Y es entonces aquí la resolución de lo que sucede. Y en el verso 6 dice: en Susa, capital del reino, mataron los judíos y destruyeron a 500 hombres. Pero ponga atención a partir del verso 7 y dice: mataron entonces a Parsandata, Dalfón, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Parmasta, Arizaj, Aridai y Baisata, 10 hijos de Amán, hijo de Amadata, enemigo de los judíos, pero no tocaron sus bienes. Y vea usted lo que vuelve a decir en el verso 11. El mismo día se le dio cuenta al rey acerca del número de los muertos en Susa, residencia real. Es decir que ya había sucedido, habían matado a los hijos de Amán, mataron a 500 hombres y vea lo que dice el relato, verso 12. Y dijo el rey a la reina Esther. Y quiero recordarle un dato interesante e importante para poder entender la cuestión profética. Recordará usted que los exegetas judíos nos explican que cuando se habla del rey Ahasverosh o el rey Asuero, pues efectivamente se está hablando del rey medo-persa. Pero cuando se habla nada más en términos del rey, estamos hablando en una cuestión escatológica o bien profética. Así que le repito el verso 12 y dice: y dijo el rey a la reina Esther: en Susa, capital del reino, los judíos han matado a 500 hombres y a 10 hijos de Amán. ¿Qué habrán hecho en las otras provincias del rey? ¿Cuál pues es tu petición y te será concedida? ¿O qué más es tu demanda y será hecha? El rey le está preguntando a la reina Esther. Pero, insisto, versos anteriores nos acaban de decir que esta muerte de los hijos de Amán ya se llevó a cabo. Y de la misma manera los 500 hombres solamente en la ciudad de Susa. Así que vea increíblemente lo que la reina Esther le contesta al rey. Verso 13. Y respondió Esther: si place al rey, concédase también mañana a los judíos en Susa que hagan conforme a la ley de hoy. Dese cuenta, mañana conforme a la ley de hoy. Así que están estableciendo precisamente lo que dice la Biblia. Todo lo que fue, será y volverá a ser. Lo que nos explica precisamente el texto de la literatura rabínica. Y vea usted entonces, y mandó, le repito entonces, verso 13. Y respondió Esther: si place al rey, concédase también mañana a los judíos en Susa que hagan conforme a la ley de hoy y que cuelguen en la horca a los 10 hijos de Amán. Y mandó el rey que se hiciese así. Se dio la orden en Susa y colgaron a los 10 hijos de Amán, pero estos ya estaban muertos. Y los judíos que estaban en Susa se juntaron también el 14 del mes de Adar y mataron en Susa a 300 hombres, pero no tocaron sus bienes. Así que aquí hay algo verdaderamente importante que la Biblia nos señala. La semana pasada estuvimos platicando acerca de cómo los textos se repetían, ¿recuerda usted? Y este era uno de ellos.
Así que veamos a la luz de la historia secular de qué se trata. Déjeme contarle que en el relato precisamente que le acabo yo de leer, y me voy a acercar, precisamente en el capítulo 9 del libro de Esther, esta es una Tanaj, es decir, un Antiguo Testamento o una Biblia judía, usted verá que hay una forma inusual de escribir y está la descripción de los 10 hijos de Amán en esta columna, y aquí hay un término que se repita. Este es Beet. Beet. Y esto quiere decir y a. Así debiésemos leer de manera textual. Le repito, y voy entonces al verso 7 del capítulo 9. Mataron entonces a Parsandata, y a Dalfón, y a Aspata, y a Porata, y a Adelia, y a Aridata, y a Parmasta, y a Arisai, y a Aridai, y a Baisata. Y usted se preguntará, ¿por qué esta repetición? Pues lo mismo se preguntaban los exégetas del pueblo judío. Porque esta es una obviedad lo que se está escribiendo. De la misma manera que en el español usted solamente debe agregar una coma para hacer un listado, por ejemplo, bananos, plátanos, mangos, guayabas. De la misma manera se utiliza en el hebreo. Así que era una cuestión de estudio por qué la Biblia estaba escrita de esta manera. Y déjeme contarle que, como yo suelo decirle siempre, incluso los espacios vacíos hablan. Además, hay una cuestión importante que hay que señalar. Y déjeme mostrarle acá. Dentro de ese mismo texto usted ve que hay unas letritas que están ahí señaladas. Déjeme contarle que en el texto bíblico, cuando hay letras que son más grandes o más pequeñas, sabemos que hay ahí un mensaje encriptado. Pero déjeme entonces ahora ponerlo en el contexto de la historia para que usted pueda entender. Y fíjese que en agosto de 1945, representantes de Estados Unidos, Gran Bretaña, la Unión Soviética y Francia firmaron un acuerdo que contemplaba conformar un tribunal que enjuiciara a criminales de guerra. Las actividades de esta comisión culminaron en el Acuerdo de Londres de 1945, que estableció un tribunal militar internacional, el denominado de Nuremberg. Los procedimientos desarrollados a lo largo de más de 200 sesiones duraron 10 meses. Y vaya usted sacando, por favor, la cuenta del tiempo, porque es vital. Y dice que el 1 de octubre de 1946, fecha que casualmente coincidía con el día de Yom Kippur, conocido también como el día de expiación, en el cual Dios salva al pueblo hebreo. Fíjese que en el calendario hebreo, este es un día que se guarda con gran rigor y con gran respeto delante de Dios. Pero déjenme decirle que precisamente ese día se dio a conocer el veredicto de este tribunal. Y así, una edición especial del New York Times el día 16 de octubre de 1946 publicaba un reportaje sobre la ejecución de 10 criminales de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto, 10 criminales nazis que fueron encontrados culpables por delitos de lesa humanidad en este tribunal precisamente de Nuremberg. Por letras equidistantes de letras, en otro texto bíblico, en el libro de Levítico, encontramos precisamente en donde se hace mención del nombre de Amalek entrelazado precisamente con la palabra suástica. Y por supuesto que usted sabe lo que esto representa. Curiosamente, cuando se lee este texto en el libro de Levítico, de forma literal, la
la advertencia que Dios le hace al pueblo de Israel es que si se separa de sus mandatos, de seguir sus preceptos y de la relación con Dios, vendría otro pueblo y lo llevaría cautivo. Y además de esto, le explica Dios al pueblo de Israel que les arrancarían a sus hijos y los matarían. Así que esto es una cosa verdaderamente sorprendente. Así que, pues claramente, Dios le estaba hablando a su pueblo y por supuesto a nosotros hoy. Déjeme contarle que Hitler fue un acérrimo enemigo de la moralidad y culpaba al pueblo hebreo de traer a este mundo la Biblia. Además, les achacaba que ellos promulgaban ciertos conceptos que no deberían de existir en el mundo y que tenían cierto poder, porque recordará usted que en donde el pueblo judío se asienta, Dios lo hace prosperar. Así que estos conceptos de conciencia y moralidad estaban en contra de Hitler. Déjeme leerle lo que Hitler dijo. Es verdad, somos bárbaros. Es un título honorable. Yo he liberado a la humanidad de las ataduras del alma, del degradante sufrimiento causado por la falsa visión llamada conciencia y moralidad. Los judíos han causado dos heridas en la humanidad: circuncisión en su cuerpo y la conciencia en su alma. Esos son inventos judíos. La guerra por el dominio del mundo será peleada enteramente entre nosotros. Ponga mucha atención lo que está declarando Hitler. La guerra por el dominio del mundo será peleada enteramente entre nosotros, los alemanes y los judíos. Todo lo demás es fachada e ilusión. Este texto fue sacado en el libro The Voice of Destruction. Imagínese usted cómo Hitler tenía ese, ¿qué le puedo decir yo? Ese conocimiento espiritual, cómo él sabía que la guerra final se daría, por supuesto, si bien hoy día no podemos seguir un trazo como tal entre los descendientes de Amalek y la relación con el pueblo alemán, sí déjeme decirle que Dios dijo que esto sería hecho de generación en generación, y lo encontramos en el libro de Apocalipsis precisamente. Así que déjenme leerle un texto del New York Times. Vamos a ver. Hitler siempre tuvo un odio excesivo por el libro de Esther y la festividad de Purim. A menos que Alemania salga victoriosa, proclamó, la judería podrá celebrar la destrucción de Europa con un triunfante segundo festival de Purim. Cuando Hitler invadió Polonia en 1939, prohibió la lectura del libro de Esther, ordenó cerrar todas las sinagogas y prohibió el festival de Purim. Ahora yo le pregunto, si usted conoce un poquitito de la cultura judía, ¿por qué razón Hitler no prohibió Shabbat o no prohibió precisamente Yom Kippur, el día de expiación, o cualquier otra festividad, sino una de las más pequeñas, y es Purim precisamente? ¿Se da cuenta usted cómo el mundo espiritual gobierna el mundo natural? Así déjeme decirle que en Purim de 1942, en un pueblo de Polonia ocupado por los nazis, 10 judíos fueron colgados por oficiales de la SS en una sádica representación del libro de Esther. Vea usted qué cosa más tremenda. Vamos a ver, déjeme contarle además, le voy a leer el texto de una canción de los jóvenes hitlerianos y dice de la siguiente manera: somos los jóvenes de Hitler, colmados de dicha, no necesitamos nuestra moral cristiana, nuestro líder es nuestro Salvador. El Papa y el Rabino ya no estarán, queremos volver a ser paganos. Dígame usted si esto no es una cosa impresionante. Así
Continuemos entonces con la información porque se nos acaba el tiempo. Vamos entonces a hablar acerca del método precisamente de codificación de la información de las letras pequeñas y grandes. Y para eso me voy a auxiliar, déjeme contarle acerca, vamos a ver, aquí, de este texto. Mire usted. Y usted verá entonces que esta es la palabra que se forma cuando en este texto estamos ya en las dos columnas y yo le decía que hay una obviedad escrita en esa columna que llama la atención. La palabra que se forma es esta, beet, I-A, fulano I-A. Ahora veremos qué quiere decir precisamente con esta. Fíjese que la primera letra que encontramos con un tamaño discordante a las demás es la letra Tav. Esta del primer nombre del hijo de Amán, y esta es Parshandata. La segunda letra es la letra Shin, y esta es la del séptimo hijo, Parmashta. Y la tercera letra pequeña es la letra Zain. Esta es la del décimo hijo, que es Baisata. Pero además dentro del texto encontramos una letra más grande que las demás. Así que dejemos por un lado estas tres letras pequeñas y déjeme contarle que es una Vav la que tiene un tamaño aumentado. Ahora, en el texto hebreo, usted y yo sabemos que todas y cada una de estas letras tienen un valor numérico. Así que aquí se describe, la Tav tiene valor a 400, la Shin 300 y la última, la Ain, tiene valor de 7. Así que da como resultado el número 707. Esto es muy importante. Recuerde usted que el juicio de Nuremberg se llevó a cabo el 16 de octubre de 1946. Y vea usted que la letra aumentada, es decir, la Vav, tiene valor de 6. Así que los exégetas rabínicos nos explican que esto obedece precisamente y ni más ni menos que al sexto milenio. Así debiésemos decir que la fecha que nos está dando este juego de letras grandes y pequeñas es precisamente el 5707. Y déjeme contarle que Rosh Hashanah, es decir, el año nuevo judío, era precisamente o marcaba el año judío de 5707, equivalente al 24 de septiembre de 1946. He de decirle entonces que cuando se llevó el juicio de Nuremberg, estaban precisamente en el año 5707, que es lo que señala el texto hebreo. Pero si a usted le asombra esto, y nos queda solo un minuto, déjeme contarle que precisamente cuando llevan a el momento de darles muerte a estos criminales, es justamente Streicher, uno de los condenados a muerte, que grita el festival de Purim de 1946. Y por supuesto lo llevan a la horca. Y de esto estaremos platicando la próxima semana. Estaremos hablando con cómo fue la forma en que los ejecutaron y de qué manera y por qué se llevó a cabo de esta forma. Además, le contaré que hubo uno que se suicidó y qué relación tiene este suicidio precisamente con el libro de Esther. Así que si todo esto le ha sorprendido, le tengo aún más. El ex primer ministro Benjamín Netanyahu precisamente nos habló del cumplimiento de esta profecía en una de sus visitas a Estados Unidos. Así que espero que toda esta información sorprenda su corazón, pero que más allá de eso podamos verdaderamente caer rendidos ante el único y verdadero Dios. Y si alguna duda había que esta es una palabra divina, déjeme contarle que precisamente es inspirada por
por el único Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Si todas estas enseñanzas y estudios son de bendición, por favor, compártalos. Y déjeme contarle que esta semana, si usted nos sigue en nuestro muro de Facebook, Escuela Superior El Olivo, en el mío propio, estaremos haciendo la invitación para que usted pueda inscribirse con nosotros a un maravilloso discipulado internacional. Todos son bienvenidos. No se necesita ningún prerequisito, solamente que usted llene la boleta necesaria y nos la haga llegar por el espacio de Zoom. No se vaya a quedar sin su espacio. Tenemos ya personas que se están inscribiendo. Daremos inicio sábado 19 con hora Centroamérica de 9 a 10 de la mañana en Zoom completamente gratuito. Y además daremos inicio a una preciosa hora de oración semanal, tal y como lo manda la palabra, guardando Shabbat. Daremos inicio los días sábados, de acuerdo a nuestro calendario, a mediodía del calendario hebreo, de 6:30 a 7:30 de la mañana, con el favor del Señor, todos los sábados, y nos uniremos en Zoom, ahí, para poner delante del Señor todo nuestro clamor. Pero inicialmente empezaremos alabando el santísimo nombre, el único nombre que merece toda la honra, el honor y la gloria en los cielos, en la tierra y debajo de esta, el nombre de Yehoshua HaMashiach, Jesús nuestro Dios. Así que lo espero en esos Zoom. Estarán puestos los links de Zoom para que usted acceda a ellos. Y por favor, aparte su lugar en el discipulado, porque pues solo tenemos un cupo y no podremos hacer más si usted no aparta su espacio. Que el Señor le bendiga. Lo espero también la próxima semana para seguir hablando y deleitándonos de las maravillas de la Torá. Así que hasta la próxima semana. Muchísimas bendiciones.